Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a la versión del día de hoy de Café para Dos. Café para Dos se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la mañana por Cinevisión, canal 19. Se retransmite por Vega TV, por el canal 48 de Claro y el 88 de Astel Santo Domingo. A través de las redes estarán permanentemente comunicados con Café para Dos en cualquier parte del mundo. Más o menos en una hora se coloca en YouTube, por tanto cualquiera de los programas Café para Dos puede ser visto nueva vez por cualquiera de las personas que le interese revisar el contenido de los programas Café para Dos. Hoy es 1 de abril del año 2017, estamos al inicio de un mes importante en la historia nacional, muy importante en la historia nacional, un mes vinculado a grandes procesos de luchas y yo diría grandes esfuerzos por la preservación de la nación dominicana. Yo creo que varios acontecimientos ocurridos en el mes de abril, de una u otra manera configuran épocas históricas de la sociedad dominicana. Hoy estaremos abordando varios temas, pero sobre todo estaremos habilitando la línea telefónica para poder tener la opinión de nuestra audiencia en torno a distintos temas que nosotros estaremos tratando, pero también temas que sean de interés abordarlos por parte de los ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan todos los sábados de 7 a 8 de la mañana en este programa Café para Dos, que es también un espacio para todos y para todas, un espacio para educar, un espacio para informar, un espacio para intercambiar, un espacio para darle voz a muchas personas que ciertamente no tienen posibilidad de ser escuchadas en sus opiniones y en sus aspiraciones personales y colectivas. Hoy estamos en la grata compañía de la profesora Rosalía Moreno. Un placer, Rafael, un placer para todos y todas compartir este espacio Café para Dos en este inicio de mes. Como usted informaba, ya da parte de lo que es el mes de abril de este 2017, con acontecimientos que prácticamente van en camino de que el mes de abril pues siga esa trayectoria que ha tenido siempre de estar a la expectativa de marcar historia. Y yo creo que en este mes de abril se sigue marcando la historia, al igual que el año 2017 ha marcado historia, Rafael, porque hemos visto y se ha descubierto pues que este país necesita mucho y la población pues ha dado un despertar que creo que es de sabio decir y aprender a reclamar, aprender a decir que es para el pueblo que se dirige y es para el pueblo que se gobierna. Este pueblo de la República Dominicana, que siempre ha estado pues henchido de hombres y mujeres laboriosa, y eso se ha querido venir queriendo como opacar, como a la masa que trabaja, a la masa que está ahí, pues se ha querido como minimizar, y yo creo que no es posible. Así es que bienvenidos y bienvenida a este su espacio Café para Dos. Ciertamente hay, digamos, acontecimientos en marchas, y este acontecimiento yo creo que uno de los elementos más importantes es la integración activa y decidida de la población. Eso es correcto. Sí, que ha decidido jugar su papel. Como debe ser, una sociedad debe tener ciudadanos, ¿verdad? Sí. Y ciudadanas capaces de defender e imponer el poder que tienen como ciudadanos, porque en definitiva son los pueblos los portadores del poder. Eso es. Los portadores del poder, y no hay razón ninguna para dejarse imponer situaciones que en definitiva dañan las sociedades. Y yo creo que una muestra clara de esa determinación es este gran movimiento verde, este gran movimiento de lucha en contra de la corrupción y la impunidad, este gran movimiento que ha venido marcando el paso
y lo ha marcado en el marco del desarrollo de grandes manifestaciones, que yo creo que hacía muchos años no la veíamos en la República Dominicana. Yo creo que el movimiento desarrollado ahora el fin de semana pasado en Santiago, yo creo que pasó por mucho las expectativas. Para todo el mundo está claro que esta marcha de Santiago fue mucho más grande que la marcha desarrollada en Santo Domingo y en Puerto Plata. Y se desarrolla en medio de múltiples maniobras para desactivarla o para desacreditarla. Y a pesar de todas esas maniobras, la población ha dicho que esta situación no va a continuar. Y hizo cita de manera militante en Santiago y de manera masiva, sin que nadie le diera nada. La gente fue por su propio medio y por su propio esfuerzo. Y fue a ratificar una vez más la decisión de que hay que ponerle fin a la impunidad. Creo que la gente está totalmente decidida, el pueblo dominicano está decidido a reclamar, el pueblo dominicano está decidido a manifestarse de una manera como lo está haciendo, de que las cosas no andan bien, de que no hay un buen manejo en los recursos, de que no hay una buena distribución en los elementos necesarios, de que no hay seriedad ni responsabilidad con lo que tienen que hacer, lo que están llevando el tren gubernamental. Le estamos pidiendo transparencia, le estamos pidiendo que el que cometa un delito, como hay aquí justicia, esa justicia que nosotros y nosotras aclamamos, y que cada vez que pasa cualquier situación a una persona pobre, su única esperanza es pedir justicia. Y ya es lamentable escuchar cada vez que escuchamos a padres, madres, personas a las cuales les sucede cualquier situación y su esperanza es pedir justicia. Pero ¿a quién se le pide justicia si se está ignorando esta justicia, si se está utilizando esta justicia para permitir una impunidad a aquellos que son los que cometen los hechos, aquellos que son los que han dado pie a que, por ejemplo, se esté dando la delincuencia en el país? ¿Por qué no verificar antes de que se haya arraigado tanto una situación tan lamentable como es la delincuencia y la corrupción en el país? Y siempre, ¿dónde está la justicia? Es posible que en ese movimiento verde, Rafael, que se dio en Santiago de los Caballeros, pues se pudiese poner al manifiesto muchas de las situaciones en las que está sumida el país a través de sus gobernantes, como es el caso de la prohibición, trayendo a este lugar, a este tiempo, el siglo XXI, una especie de dictadura, de opresión, de quererle coartar la manifestación de lo que la gente está queriendo decirle a clamor, en vez de ir en su apoyo, en vez de ir a ver qué es lo que está exigiendo el pueblo dominicano. ¿Por qué usted en vez de querer opacar, tapar, quitar esta situación, por qué mejor nos vamos y bajamos a la base, la cual nos subió, la cual le dijo a ustedes, le entregamos nuestro país en sus manos para que sepan dirigirlo, ese país que nosotros esperamos que en vez de ir descreciendo, pues vaya creciendo de una manera de la cual esperamos, motivando en que tenemos un país con todos los recursos naturales para que este país viva bien, donde viene todo el mundo a invertir y hay economía en este país. Pero ¿dónde está esa economía? Entonces, al ver que el domingo pasado en Santiago o en la manifestación que se hizo el 30 de este mes de marzo, precisamente, en Santiago, donde personas ya tienen hasta prohibido ponerse un lacito verde, ya tenemos prohibido ponernos una prenda verde. Esto quiere decir entonces que el currículum que estamos trabajando con los centros educativos, donde se habla de participación, la democracia crítica, no es verdad que se está haciendo de corazón. Cuando usted le dice, tenemos que crear entes críticos, responsables, democráticos y que tengan oportunidades, entonces yo creo que esta fue una vez más una manifestación
de que no es real lo que se está rezando. Ciertamente. Bueno, dos cosas. El movimiento verde de alguna manera es estimulado por las situaciones que se viven. Claro. Situaciones muy concretas, incluyendo todas estas situaciones de violencia y de delincuencia. Sí. Yo creo que una de las motivaciones es la impunidad. Porque cualquier persona que vea que un grupito pequeño de funcionarios o de cuadros políticos se enriquecen de la noche a la mañana y no le pasa nada, lógicamente cualquier persona de cualquier comunidad, de cualquier barrio, de cualquier nivel, lógicamente se ve tentado y motivado, ¿verdad? Se está vendiendo, hacer cualquier cosa. Vendiéndose un mensaje muy negativo. Muy horrible, exactamente. Entonces yo creo que hay, en ese componente de la impunidad, hay la difusión de unos valores muy negativos para la sociedad dominicana, y frente a esto que el pueblo se está levantando. Cuando vemos la situación de imposibilidad de accesar a servicios por parte de muchas comunidades, incluso servicios muy básicos, se ve claro que el tema de la impunidad es un factor fundamental para que eso no se pueda lograr. Cuando tenemos limitaciones profundas para accesar a servicios de salud, por ejemplo, en donde una gran parte de la población prácticamente no tiene posibilidad de garantía de los servicios de salud, entonces tiene sentido el tema de la lucha en contra de la impunidad. Y todas estas situaciones que se viven a diario es lo que motiva que esta población haya decidido de manera activa exigir el tema del fin de la impunidad en la República Dominicana. Y el otro factor es lo que usted menciona, la hipocresía, ¿verdad? Mientras nombran una comisión, mientras hacen mucha bulla a nivel de los medios de comunicación, hay también unas acciones dirigidas a detener el movimiento de lucha en contra de la impunidad, y llega al extremo de querer prohibir que la gente se ponga cualquier prenda de color verde, y eso es una cosa que prácticamente podríamos decir llega a los límites. Hacía mucho, yo creo que salvo el movimiento del 4%, porque como que es cíclico, ¿verdad? Cuando los pueblos se movilizan y cogen un color de símbolo o utilizan un instrumento de manera simbólica para una lucha, entonces atacan esos símbolos también. El movimiento verde está siendo atacado también en sus símbolos, claro. ¿Se entiende? Como fue atacado el movimiento del 4%, la sombrilla amarilla y el color amarillo fueron atacados de manera sistemática y permanente por este mismo gobierno. Sí, por este mismo gobierno que finalmente ha hecho gala del tema del 4% y ha enriquecido mucho con el 4%. ¿Dónde está el 4%? ¿Me entiendes? Habría que averiguar. El tema de la lucha del movimiento verde, pues entonces está teniendo una respuesta que pone en evidencia la intención real del gobierno de no poner el frente al tema de la impunidad. ¿Te entiendes? Eso está clarísimo. Y todo lo demás es alaraca. Ni la justicia dominicana por sí sola va a actuar en esa dirección, ni ninguna instancia gubernamental va a poner el frente. El pueblo que tiene que imponer eso, y yo creo que la población está clara que eso es así, y no se va a detener hasta no lograr finalmente que puedan ser sancionados de manera enérgica todas estas acciones de corrupción y sobre todo la determinación de las instancias gubernamentales por preservar la impunidad. Y cuando vemos, por ejemplo, que se habla de impunidad y vemos un comienzo de gobierno con una persona como es el presidente de la República, que expresaba que en cualquier rumor, cualquier situación que se viese, que él escuchara, pues iba a ir a darle respuesta o a ver lo que estaba pasando allí. No se está mirando cuando un pueblo en masa se está levantando y le está diciendo que la cosa no anda bien, y que, muy contrario a lo que manifestó en su propuesta de gobierno, lo que está haciendo en estos momentos ahora es queriendo cercenar esos reclamos, ese clamor de un pueblo que no está conforme, de un pueblo que está viendo que vamos como un barco a la deriva y que el pueblo le está dando la alerta. Esto debería servirle a ese tren gubernamental que tenemos en la República Dominicana a evaluar, analizar
de si es posible decir qué es lo que está pasando, si por lo menos no se entera de que es que la cosa anda mal en el país. Y si usted anda buscando en realidad la verdad, el pueblo le está mostrando la verdad. El pueblo le está diciendo que no está conforme, que las cosas no andan bien, que ya la justicia se tiró a la calle y que la justicia es el pueblo. Y que si hablamos de derechos, si hablamos de leyes, si hablamos de querer hacer la cosa bien, pues entonces no vamos a ignorar eso que se le está diciendo en sus ojos, y que muy a pesar de querer cercenar, de querer prohibir esas manifestaciones, deberíamos, como decían en días anteriores, Rafael, cuando ellos no pensaban que esta marcha verde iba a continuar, que el pueblo estaba ya dispuesto a tomar en sus manos los reclamos, ya abiertamente en masa, todo el mundo uniéndose, como en la unión está la fuerza, de decirle al presidente, oye, me vamos a tomar la justicia en nuestras manos, te vamos a pedir, te estamos exigiendo de que este país cambie, que tenga otras condiciones, que la gente viva en tranquilidad, que la gente tenga paz, esa paz que siempre se está queriendo poner en lo alto y que tenemos que vivir en paz. Pero ¿cómo vamos a tener paz en la situación en la que estamos viviendo? Si andan personas en la calle, y estas personas que andan en la calle no tienen seguridad, hay un pánico regado en la población dominicana, hay una incertidumbre, hay una necesidad de tener tranquilidad, de poder vivir y coger el aire que es fresco que nos llegan desde nuestras montañas, desde nuestros lugares, de cuando usted llega de su trabajo, sale de su trabajo, pensar que va a estar tranquilo, que se va a manejar por las calles y que nadie lo va a estar acechando, buscando un espacio para dañarle. Entonces, son muchas cosas que tiene que ver el presidente de la República, que tiene que ver con su gabinete, el cual parece ser que no le informan, porque yo veo muchos medios de comunicación queriendo limpiar que el presidente de la República desconoce de eso, de que ese no es el mandatario que tenemos. Y yo también creo que no. Creo que el presidente Danilo Medina es un hombre con mucha altura, con muchos valores, y creemos que este movimiento le va a prestar atención y vamos a cambiar y vamos a tener el país que queremos. Bueno, yo espero que así sea, porque hay de todas maneras manifestaciones preocupantes, manifestaciones propias de las dictaduras, ¿te entiendes? Propias de las dictaduras, y eso no puede ser. Yo creo que el presidente Danilo Medina debe estar muy consciente de que el país no toleraría dictadura. Jamás. Hemos salido de dictadura y no volveremos a dictadura. Que se olvide de eso, que no es esa la ruta. Y peor es el caso, Rafael, cuando la persona que vivimos en este siglo XXI no nacimos en época de dictadura y nuestro cerebro no está codificado con dictadura. No, ciertamente. Entonces, eso de la prohibición, eso hay que dejarlo. Usted se imagina lo que es que un periodista, un ama de casa, un profesional cualquiera vaya por la calle pasando y porque tenga una camisa o una blusa verde sea devuelto, sea impedido en el derecho que tiene al libre tránsito. Bueno. Eso es una cosa que no le puede pasar a nadie en la mente, que eso pueda estar ocurriendo en la República Dominicana. Yo creo que eso definitivamente debe ser desterrado, y deben entender que la gente tiene derecho a expresarse, y que la represión nunca ha parado pueblo, que se olviden de eso. No, los pueblos no se paran con represión. Al contrario, yo creo que motiva más. Yo creo que lo que están simplemente incentivando una determinación que ya existe en la población de echar adelante con este tema de ponerle fin a la impunidad, y en ese mismo campo pues de indicar que para las próximas semanas hay un conjunto de actividades programadas. Está actividades programadas para Moca y para mañana. Para el sur hay en varios lugares que están programándose actividades. Para mañana está prevista la gran asamblea del Movimiento Verde, en donde se estarán analizando el proceso que se lleva a cabo, y junto con eso se estarán trazando las nuevas líneas de acción del Movimiento Verde, procurando su consolidación como espacio de trabajo permanente, que debe permitir finalmente que la sociedad dominicana avance en los propósitos de consolidar los espacios democráticos
que exige la sociedad en la República Dominicana. Me dijeron que vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Vamos a hacer la primera pausa, manténgase ahí que en breve continuamos con el programa Café para Dos. Más de 4 décadas abriendo puertas, ofreciendo soluciones rápidas y eficaces, modernas y accesibles, abriendo las puertas de la esperanza a los que necesitan, esos que fomentan el conocimiento y educan para el presente y para el futuro, contando siempre con nuestro apoyo incondicional. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COOPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Excelentes habitaciones, la mejor comida diaria, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Copmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz sostendremos. Queremos destacar, maestros y maestras, que ustedes cuentan con un sistema previsional que le permite a sus afiliados llegar al retiro a la edad y en las condiciones que hemos explicado. IMA garantiza a sus afiliados, pensionados y jubilados no solo el pago mensual de sus retribuciones por tales conceptos, sino que ha instituido programas y servicios que le son privativos, como son el programa de préstamo de consolidación de deudas, que mencioné hace un momentito. En las mismas condiciones, el personal activo se benefician de los servicios del plan odontológico magisterial, de interesantes tutorías artísticas, técnicas y culturales. Asimismo, estamos trabajando en otros programas que deberán consolidarse en este año 2016, tales como el programa de turismo magisterial y el de apoyo emocional. Este último, de particular importancia como elemento de aseguramiento de la calidad de vida del maestro y maestra en la República Dominicana. Todos estos servicios hacen del INAVIMA mucho más que un administrador de un fondo de pensiones, pues en realidad debe desarrollar un sistema integrado de servicios de seguridad social, dentro de los cuales está el programa especial de pensiones y jubilaciones del personal docente del Ministerio de Educación. Maestros, son mis deseos que tengan salud, felicidad, que tengan larga vida, pues se lo merecen. Que Dios los bendiga a todos y a todas. Continuando con la versión del día de hoy del programa Café para Dos, me parece positivo el hecho de que en el comité de salario se haya aprobado el aumento al salario mínimo del sector privado. Eso está muy bien. De inmediato vimos una reacción virulenta del sector privado. Sí. De los empleadores, de los dueños de empresa, frente a una decisión que en definitiva y en el fondo resulta un aumento pequeño.
un aumento que aún no cubre la canasta básica, toda vez que todavía permite que el grueso de los trabajadores de la República Dominicana, su salario no sobrepase los 15,000 pesos dominicanos, cuando la canasta básica mínima anda sobre los 21,000 pesos y la canasta básica promedio sobrepasa los 29,000 pesos dominicanos. Resulta que a pesar de eso, entonces los empresarios pues han establecido como parte de sus argumentos el criticar la forma en que se hizo, pero sobre todo la amenaza, el cuco de que un aumento de salario se constituye en un factor inflacionario por un lado y por el otro que pueda llevar a despido de trabajadores y trabajadoras. Yo creo que ciertamente el empresariado dominicano quiere sustentar el incremento en su ganancia sobre la base de la sobreexplotación de los trabajadores y la trabajadora, y ciertamente un país, si quiere desarrollarse, no puede ser esa la base sobre la cual se desarrolla el proceso productivo. Yo creo que el proceso productivo debe sustentarse fundamentalmente en el desarrollo de las capacidades y las potencialidades de las empresas y lógicamente también en la mejoría en las condiciones de vida y de trabajo de quienes finalmente son los que producen la riqueza, que son los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros saludamos la decisión del Comité de Salarios de por lo menos permitir en esta ocasión ese aumento, que aunque sea pequeño, yo creo que ayuda en una ruta por cambiar el rumbo de la situación de los bajos ingresos en la República Dominicana. Y esto siempre ha tenido repercusiones, el tema de los bajos ingresos, también para la sostenibilidad del sistema de seguridad social. Mientras más bajos son los ingresos, menos recursos hay disponibles a los fines de que puedan responder a las expectativas de los distintos servicios que deben brindarse a nivel de la seguridad social en la República Dominicana, y otros aspectos se ven lógicamente afectados en materia de beneficio para los trabajadores y las trabajadoras de la República Dominicana. Yo creo de igual manera que este proceso, al igual que los anteriores, plantean la necesidad de repensar el movimiento sindical en la República Dominicana y plantea sobre todo la necesidad de demandar con mucho más fuerza la necesidad de que hay que permitir la libertad sindical, de que los trabajadores y las trabajadoras del sector privado tienen derecho a organizarse y deben organizarse para poder hacer su reclamo y poder tener mayores y mejores conquistas, que yo creo que son parte de los desafíos que tiene la sociedad dominicana en el presente periodo. Usted sabe que es de sabio, como tienen otros países, mantener a sus empleados bien remunerados, y esto le permite a esos empleadores pues tener una mejor calidad en el trabajo, mayor rendimiento y una mejor armonía en el empleado y los trabajadores. Cuando usted habla de que se debe motivar lo que es el sindicato, entonces vemos algo muy contradictorio, que a este Estado dominicano no le gusta que se le exija ni que se le reclame. Entonces, muy lejos está de permitir que los empleados pues formen sus grupos, pues se constituyan, porque bajo amenaza, como se vive en este país, vivir con los empleados creyéndose que son esclavos. Entonces, yo creo que te lo daría así pie a los trabajadores, a los empleados, no importa del sector que sea, pues que comiencen a irse asociando para en un momento determinado poder reclamar lo que hay que reclamar. Y da mucha pena que para llegar a un acuerdo de esta parte, Rafael, yo creo que son 2 o 3 años que se está motivando el aumento salarial para los trabajadores privados de este país. Y como que no hay una especie de que los semejantes pues sientan por los semejantes, porque da mucha brega para llevarlo su sueldo un poquito más, y más conociendo el sector empleador
cómo está la necesidad básica en este país. No decirle a sus empleados, mira, yo sé que con lo que yo vivo es difícil, pero con lo que tú estás viviendo es mucho más difícil. Ser un poquito más consciente, que no haya todos los años que pelear un aumento salarial, que si hay necesidad de un incremento en la canasta básica, pues que no haya que ir donde el patrón y estarle diciendo una especie de guerra para que sus trabajadores, que son los que le hacen subir sus ingresos, tengan que vivir en unas condiciones como la que viven, y si se reclaman, pues de una viene la amenaza de cancelación. Eso yo creo que no es de humano, yo creo que eso es un poco más de usted darle seguimiento a lo que quiere implementar el sistema dominicano de los empleadores, a los acosos, a las injusticias, y no es posible que de humano a humano vivamos en estas condiciones. Ciertamente. Otro tema muy importante, yo diría de los acontecimientos importantes de esta semana, además de las medidas que se han tomado para el tema de la seguridad ciudadana, tiene que ver con la alocución producida por el ministro de Educación, en donde abordó varios temas vinculados al tema de la lucha de los docentes en la República Dominicana. Ciertamente yo estuve frente al televisor en el momento en que el ministro de Educación estaba hablando, y ciertamente me preocupó el verlo, sí, ciertamente me preocupó el verlo, porque parecía otra persona, ciertamente, no parecía el arquitecto Andrés Navarro que nosotros conocimos en los encuentros regionales con los dirigentes de la ADP. No parecía esta persona así como tranquilo, conversador, dispuesto a diálogo. Ciertamente parecía una persona en un tono sumamente agresivo, sí, sumamente agresivo, un tono que incluso no cuadra con la misión de la educación, ni siquiera el tono en que abordó cada uno de los temas, pero sobre todo esta alocución se produce en un momento en que ya no era necesaria, vamos a decirlo así, abordar el tema. En el momento en que se produce la alocución, ya en el país prácticamente no había ningún tipo de paralización. Eso es así. Ya estaba normalizada la docencia prácticamente en todo el país. Yo creo que quedaba pendiente de manera parcial, si acaso, un municipio, ni siquiera una provincia, no un municipio de todo el país. Pero el ministro dijo varias cosas, dentro de ellas me gustaría rescatar el anuncio de hacer una ruptura en el proceso de diálogo con la ADP. Y sobre todo yo creo que es muy importante también rescatar una tanda de amenazas que, dicho sea de paso, esas amenazas han estado precedidas por, yo diría, decenas de circulares y memorándum de parte de directores de distritales y regionales en contra de maestros y maestras y de sesionales que han estado propiciando todo este esfuerzo de lucha y demanda por no solamente derechos salariales y derechos sociales a favor del maestro, sino sobre todo de demanda a favor de la mejoría de la calidad del sistema educativo nacional. El ministro de Educación hizo además alusión a una decisión de la ADP de respaldar la decisión, la medida de los compañeros de Barahona en el sentido de recurrir una sentencia a la que por demás como ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho, una sentencia injusta, una sentencia que viola todos los parámetros legales, incluyendo los parámetros constitucionales, una sentencia que se produce en el marco de una decisión política, ¿te entiendes? Y un juez que es un cuadro político,
decide tomar una decisión violatoria de todo en materia legales. Y lógicamente la ADP tiene derecho a defenderse y a defender su membresía aquí donde sea. Y en el caso del magisterio está incluso en la obligación de ser solidario y solidaria con cualquiera de los maestros que sea afectada por una medida de esa característica. Una medida que por demás no solamente afecta al maestro y no solamente afecta a Barahona, no solamente afecta a la ADP, sino que afecta el derecho a la libertad sindical y a la protesta. Porque en el fondo, esa sentencia precisamente hacia eso es que se dirige. Por eso hemos visto que un conjunto de instituciones y organizaciones pues se han expresado en contra de esa sentencia y ha generado seria preocupación, sobre todo porque trastorna el Estado de Derecho en que se sustenta la República Dominicana. En este contexto, lógicamente, ha habido reacciones múltiples. Por un lado, decenas de comunicadores, en su mayoría pagados, defendiendo estos anuncios por parte del Ministerio de Educación, y por el otro también un conjunto de actores defendiendo los derechos que como trabajadores y trabajadoras nosotros tenemos a reclamar y a ejercer el derecho que como tal se consagra en la Constitución de la República y se consagra en convenios internacionales de la cual el Estado Dominicano es signatario, incluyendo los convenios establecidos a través de la Organización Internacional del Trabajo. Esto lógicamente llevó a preguntarse a todo el mundo, ¿verdad? ¿Por qué esa locución? Si, ¿qué es lo que hay de fondo? ¿Qué es lo que hay más allá de lo que dijo el mismo ministro a propósito de su intervención? ¿Cuáles son los factores reales que motivaron esa intervención del ministro de Educación? Es decir, ¿cuál es la agenda o cuáles son las agendas que motivaron esa intervención del ministro de Educación y después muchas otras intervenciones en ese mismo campo? Son de las cosas que vale la pena nosotros en el día de hoy y junto con nuestra audiencia poder analizar para poderla entender de manera adecuada y a partir de ahí entender la ruta que nosotros debemos seguir en el marco del presente momento que vivimos, viendo un poco la perspectiva de mediano y largo plazo de la organización sindical nuestra, pero sobre todo del derecho a la libertad sindical y a la protesta social. En mi pueblo dicen, Rafael, que dejó ver el refajo el ministro. Yo creo que el ministro de Educación, nuestro ministro, quien está dirigiendo ahora mismo los destinos de la educación dominicana, se dejó ver el refajo, porque ese hombre que se presentó en esa locución, si nosotros los maestros y las maestras que tenemos conocimiento de tantas actitudes, emociones, nos dimos cuenta solamente frente a un televisor de que el ministro de Educación estaba de una forma muy agresiva e inclusive sus gestos labiales se ve que era de una forma muy agria, muy ofensiva, que estaba dirigiéndose al país entero. Él debió pensar que se estaba dirigiendo a un país entero donde hay jóvenes, adolescentes, estamos los maestros y la maestra, está todo el sector público, empresarial, todo el país estaba esperando esa locución a ver qué medidas iba a tomar salomónica, como le dicen, qué medidas salomónica iba a tomar el ministro de Educación para pues poner el sistema educativo en un proceso de avance, no en un proceso de represión. Entonces ver al ministro Andrés Navarro, el arquitecto Andrés Navarro, pues expresarse de esta forma y llamando a su gabinete educativo, como él decía, a los directores regionales, directores distritales, directores de centros, sus técnicos distritales, a todos, a que pues pusieran como una especie de represión en los centros educativos, pero a él se le olvidó
que lo que trabajamos en los centros educativos somos la materia prima por lo cuales ellos surgen y por lo cuales hay un Ministerio de Educación, que somos los maestros y los estudiantes. Esos maestros y estudiantes que aunque quieran hacer ver de una forma negativa lo que estamos reclamando, que son necesidades básicas en los centros educativos. Si ustedes como medio de comunicación que están tratando de llevar luz, de arrojar luz en lo que tiene que ver el impasse que hay ahora mismo entre educación, el ente, porque el jefe nuestro es el Ministerio de Educación, quienes nos dirigen, quienes nos dan las pautas a seguir es el Ministerio de Educación, y nosotros y nosotras viendo que hay un escrito que es muy diferente a lo que se está queriendo demostrar, es diferente total, y si no bajen a las bases como son los centros educativos, donde estamos los niños, las niñas y los maestros y las maestras. Los niños están haciendo reclamos, pero no se les permite, no van donde ellos, no les preguntan cuáles son sus necesidades, simplemente ver desde arriba y querer demostrar una cosa por otra, yo creo que no es fructífero diciéndole esto al ministro de Educación. Yo creo que más bien, creo que comenzó bien él cuando bajaba a los centros a ver las necesidades, ver lo que estaba ocurriendo, y nosotros y nosotras, Rafael, ver cómo faltan los recursos en los centros educativos, cómo están las butacas, cómo están las ventanas, cómo están los baños que se le hemos mostrado varias veces, cómo está el entorno de los niños y las niñas, ver los mobiliarios de los centros educativos, ver las 8 horas que pasan los niños sentados en una butaca porque si se paran o caminan no se le ha hecho un programa de recreación, porque hasta los talleres que le permitían en la tarde pues poder distorsionar, pues poder salir un poco y salir de las presiones, eso está erradicado en las escuelas, no se le ha dado seguimiento. ¿De qué programa habla el ministro de Educación y el presidente de la República que vienen a revolucionar la educación dominicana cuando se rompe un pacto de reforma educativa, cuando no se le da seguimiento? Se gasta mucho dinero en armar un pacto de reforma educativa, pero no se le da seguimiento, eso se queda, eso se va al vacío. Cuando tenemos una república virtual que nunca acaba de arrancar para los niños y las niñas que en el siglo XXI son virtuales. Entonces, cuando tenemos un ministro que habla de que los maestros y la maestra, junto con sus niños y niñas, deben ser represarios ahí, yo creo que eso no es una buena medida, señor ministro. Yo creo más bien que se debería poner las hojas que estamos pidiendo, que son los reclamos por las reivindicaciones educativas, porque haya una educación de calidad verdadera, porque no haya nóminas abultadas pagadas a sus políticos que le dan seguimiento, porque no tengamos, por ahí estuvimos recibiendo 37 odontólogos nombrados en un centro educativo con 110,000 pesos. Entonces esas nóminas sería bueno que usted saliera a buscarla y que en una auditoría de la cual fue uno de sus temas de su alocución, en la auditoría que usted sacó a la luz en el mes de enero, me parece, a finales del mes de enero, las nóminas usted no vio que estaban con esos déficits. Entonces, ¿para qué fue la auditoría, como usted mencionaba? Cuando usted decía, estamos saneando las nóminas, se hizo a nivel del país y siguen saliendo a la luz pública unas nóminas con personas que no están trabajando. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos centros educativos que no está llegando la subvención económica para comprar los materiales didácticos de trabajo en los centros educativos? Que ya ni siquiera las tizas y los borradores están en los centros educativos y no son de calidad. Lo que tenemos son los viejitos porque no llega dinero, porque no llega para comprar una cartulina, porque no llega para comprar un papel para los niños trabajar o hacer cualquier trabajo. Porque la calidad de los alimentos, óigame, señor ministro, fíjese que los proveedores ya no le quieren mandar ni le quieren fiar a las escuelas porque tienen muchos meses que no se le paga. Entonces yo creía que el ministro de Educación, en vez de venir de esa forma agria, agresiva, represiva, dictatorial,
en contra de los maestros y la maestra y los niños, porque los niños son los que están recibiendo una calidad de educación que no es la que esperábamos en estos tiempos y que son los que están sufriendo de verdad la consecuencia. Y sepan que nuestros reclamos, mayoría, hay un solo que no beneficia, que es el del aumento salarial. El único que nos beneficia y que es por ley. Me gustaría que esos medios de comunicación que están cayéndole encima a los maestros y a las maestras se fueran a las leyes, al pacto por la reforma educativa, a las ordenanzas, que se fueran a la 6697, que aunque es del siglo pasado, pero es la que está vigente. Esa es la ley que está vigente de educación y es por la que debe regirse la educación. Entonces, yo creo que se debería revisar y el ministro ponerse un poquito a su nivel de paz que siempre nos ha mostrado y con su sapiencia que él siempre se ha dirigido, pues que vuelva a la realidad de la educación dominicana. Ciertamente, de los temas que el ministro debió haber abordado son los déficits que vive el sistema educativo. ¿Cómo se explica que el Ministerio de Educación tenga déficit? En un periodo en que ha tenido los mayores presupuestos que cartera alguna haya podido tener en el Estado dominicano. Yo creo que eso el ministro debe explicarlo, porque eso es lo que lleva a situaciones e imposibilitan que pueda avanzarse en programas e iniciativas que impacten aspectos vinculados a la calidad, y más que eso generan dificultades, por ejemplo, en el tema del almuerzo escolar. Así, tiene deuda desde octubre con los suplidores, y ciertamente hay decenas de suplidores que actualmente han retirado el desayuno escolar. Ahora mismo existen cientos de escuelas que no están recibiendo el desayuno escolar. No es un caso aislado, señor ministro, no, son cientos de escuelas, más hay provincias enteras que hoy no están recibiendo el desayuno escolar, y eso impacta en la jornada escolar extendida, porque sin desayuno escolar no puede haber jornada escolar extendida, salvo que los padres decidan ir a ellos a llevarle la comida a los niños y a las niñas. Y hay zonas de 12, 13, 15 escuelas, como San Francisco de Macorís, por ejemplo. Hay zonas, por ejemplo, como la provincia de Valverde, prácticamente completa, sin el desayuno escolar, y ese tipo de cosas tiene que ponerle el frente con esa energía con la que atacó al magisterio, con esa energía que debe ponerle el frente a eso, pero también debe ponerle el frente a la sobrepoblación en las nóminas de personas que no trabajan en el ministerio, pero cobran y no poco. Eso es grave. Cobran y no poco. Y hay denuncias más que suficientes como para él haber tomado medidas de manera inmediata. No tiene que esperar grandes estudios, ¿te entiendes? Porque hay en más de un caso de denuncia en donde los funcionarios prácticamente han confesado que es así, ¿tú me entiendes? Y ha habido denuncias contundentes como para que el ministro de Educación pueda actuar de manera inmediata, porque ¿cuántos recursos se está perdiendo por esa vía que debieran estarse dedicando a la mejora de la calidad educativa? Para nosotros, el tema de esa locución, la agenda de esa locución no era educativa. No, la agenda de esa educación no era educativa, no era el tema educativo, no. La agenda de esa locución, a nuestro entender, está vinculado en querer borrar de la noticia el tema del movimiento verde. Es posible. Sí, no, definitivamente. Definitivamente. Y el otro elemento que está de fondo en eso, es que él quería romper el diálogo con la ADP. Y quería romper el diálogo con la ADP para no cumplir lo pactado. Sí. Para no cumplir lo pactado, porque ahora mismo no está haciendo nada para cumplir lo pactado. Y hay compromisos que están, inmediatamente se firmó el acuerdo, tenían que comenzar a andar. Yo creo que lo que motiva en el fondo son agendas múltiples, pero que no están vinculados a lo que se quiso atacar en ese momento ahí, porque ya en ese momento no era de atacarlo definitivamente, porque ya no estaba como problema. Yo pienso, y de verdad yo creo que es correcto, el llamado que ha hecho incluso la ADP al ministro de Educación a retomar el proceso de diálogo, asumir tareas tan importantes como la evaluación del desempeño, y a diferencia de lo que algunos comunicadores fuera de borda, ¿verdad?,
han querido abordar. Los maestros hemos sido los que hemos estado demandando el tema de la evaluación del desempeño. Los maestros queremos que nos evalúen, y queremos que nos evalúen porque hace falta identificar con claridad y con precisión cuáles pueden ser los déficits, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades que tiene el personal docente a los fines de que se puedan tomar medidas que nos permita avanzar en materia de la calidad educativa en la República Dominicana. Pero también el tema de la evaluación del desempeño conecta con uno de los incentivos más importantes que ya está pactado a ser implementado a inicio del año 2018. Por tanto, a los maestros nos interesa totalmente, estamos convencidos de la necesidad del desarrollo del proceso de evaluación del desempeño, entre otros tantos acuerdos que incluye el pacto recién firmado, muchos de los cuales están y son parte del pacto educativo. Para nosotros, entonces, lo que ha motivado la alocución del ministro de Educación ciertamente son otras agendas que no fueron exactamente los temas que él trató. Lo que preocupa, sin embargo, es el hecho de que el tema que él trató, lo que de alguna manera motiva es el incremento en una acción represiva e intolerante en el sistema educativo, y eso sí preocupa, claro, porque eso violenta principios fundamentales, los principios y fines establecidos en la Ley General de Educación, la 66/27, de formar seres humanos libres. Y no puede ser que una gestión sustentada en persecución, en represión, en querer denigrar al magisterio nacional pueda empatar con los fines y principios de la educación dominicana. Hace falta, por tanto, que el Ministerio de Educación repensar su intervención. Tiene que repensar su intervención, tiene que repensar la gestión, el carácter de la gestión que debe primar en el sistema educativo si queremos lograr ciertamente calidad de la educación. Y llamando de una forma especial a la cordura en esta parte, a ambas partes, nosotros estamos dispuestos, siempre dispuestas, y si no, ¿por qué no mantenemos en los centros educativos? Estamos muy lejos de quererle cercenar el pan de la enseñanza a nuestros estudiantes. Si hay una base que sabe lo que le corresponde, es el magisterio dominicano. ¿Por qué nos mantenemos a especie de muchas dificultades, de muchas vicisitudes, siempre en la base, en nuestros centros, junto a nuestros niños y niñas, queriendo que ellos echen hacia adelante? Estamos motivando y estamos exigiendo como educadores, como educadoras, en el sistema educativo que sea de calidad, en realidad, porque no estamos para seguir viviendo en el siglo XIX ni en el siglo XX. Estamos en el siglo XXI, y qué bueno que Rafael dijo que nosotros somos los que estamos exigiendo, estamos pidiendo a voces, estamos pidiendo una evaluación de desempeño. No es el ministerio, es el que está negando la evaluación, porque hace 9 años que no se hace una evaluación de desempeño. Entonces no queremos que sigan maniobrando las informaciones, desinformando el que el maestro no quiere una evaluación. Esa es nuestra oportunidad. Se quedó el teléfono, Rafael. Estos temas son interesantísimos, y hacemos un llamado a nuestros maestros y maestras. Óiganme, nosotros somos los que estamos llevando la sartén por el mango de la educación. No nos dejemos amedrentar, porque esto nos llevaría a que nuestros niños y niñas no tengan derechos, ni aprendan a reclamar sus derechos. Y nosotros somos los que le estamos formando, y fuimos en el pasado lo que formamos al ministro de Educación, y por eso él se atreve hoy a pararse y expresarse de la forma que se expresa, porque pasó por manos de educadores y educadores. Manos a la obra, y seguimos luchando, buscando la palabra del presidente de la República. Seguimos en la educación y vamos a seguir en nuestros reclamos, que creemos que son justos y benignos para una mejor educación en el país. Agradecer la atención y la compañía de todos y todas nuestra audiencia, y el próximo sábado estaremos en una nueva versión del programa Café para Dos.